Pues estoy nervioso. Acérquense como ahorita. Ahí. Muy bien. Buenos días a todos y todos. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida al espacio de la RAE, Reunión Académica de Enfermería, la cual es un espacio para compartir diferentes reflexiones y análisis para el avance de la enfermería y el cuidado de las personas. Hoy, 30 de noviembre, nos acompaña Renata, bienvenida Renata, Hola. y Flores Naiticlau, Hola, con el profesor, el doctor Heridas, el profesor Juan Carlos Restrepo. En esta mañana vamos a hablar del cuidado de las heridas en casa. Bueno, bienvenidos, tienen toda nuestra atención. Muchas gracias, Dianita. Bueno, bienvenidos. Hoy queremos entrevistar al experto en heridas. Entonces, mi amiga Flores Nightingale y yo hemos venido en este espacio para poder entrevistar al doctor Juan Carlos. Y entonces, no sé, ¿tú tienes alguna pregunta? Ay, sí. Primero quería yo agradecer al doctor Juan Carlos que esté en este espacio. Lo hemos llamado tomando tinto con el experto, pero no trajimos tinto, pero no importa, ¿cierto? No lo perdonas. No hay problema. Ahora te lo mandamos a domicilio a la oficina, listo. Entonces estamos supremamente agradecidos porque esto es nuestra primera entrevista. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos diciendo un poquito de quién es el profe Juan Carlos en nuestra facultad? Ok. Cortico. Bueno, entonces yo les cuento. El profe Juan Carlos es enfermero de formación, luego hizo una especialización en economía, luego hizo una maestría en enfermería y luego hizo un doctorado en la atención al paciente con heridas, o sea, es el experto en heridas. ¿Vos alguna vez has tenido alguna herida? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Del corazón o en el cuerpo? De las dos. ¿De las dos? De las dos. ¿Cuál es más difícil de curar? No, la del corazón. La más difícil. Sí. Ok, bueno. Ahí vamos viendo, Ahí vamos viendo. Y entonces, ¿y qué es una herida? A propósito, ¿vos sabes? No sé, para eso lo invitamos. Cuéntenos, profe, ¿qué es una herida así bien chévere? Bueno, la herida no es chévere, o sea, suave. Ok. Una herida es una pérdida de una parte de la piel. Usted puede tener como dos definiciones. Perder la piel y si hace la herida, usted se corta, se raspa, lo que se quema y tiene una herida. Pero también puede tener una herida cerrada, por ejemplo, una contusión, un moretón, o te pegan un puño y haces un moretón en alguna parte. Eso también es una herida que no tiene salida al exterior. Entonces usted puede tener, sino que es que cuando hablamos de herida, la gente siempre piensa que es la que simplemente empieza como a botar sangre, a tener sangrado, que tiene pérdida de la continuidad, pero usted puede tener una herida cerrada completamente. Eso es. Wow, yo no sabía eso. Yo ¿No? tampoco. Y yo dije que soy la Flores Nightingale y no sabía. Nada, Flores. En ese tiempo no había heridas. Para que no sean. No, a mí me gustan las heridas de la sangre. De la sangre. De la sangre, porque acuérdense que yo estuve por allá en la guerra y entonces allá. En la de Crimea, entonces Claro. le tocaban todos los heridos de bala. Pues. Ah, súper interesante. Bueno, y entonces, aparte pues de un golpe o un corte, ¿qué más puede causar una herida? Bueno, realmente nosotros tenemos muchas heridas que se hacen de forma muy común. Por ejemplo, usted está cocinando y se corta. O se quema, hace la ampolla, también eso es una herida. O estás en tu bicicleta, te caes, te raspas, eso es otra herida. O, por ejemplo, usted también tiene lo que llaman las heridas crónicas. Es el paciente que está encamado, hace una lesión por presión porque demora mucho tiempo en la misma posición. O el paciente que sale de cirugía por su proceso quirúrgico, el que se llega con una herida hecha pues, en cirugía, o también usted tiene, por ejemplo, las heridas que hacen en la boca, por ejemplo, las naftas que se hacen en la boca porque el paciente, por ejemplo, estuvo entubado, o simplemente se quemó la boca y le hace algunas erosiones, todo eso se considera una herida. La de los niños cuando le hacen los zapitos. Sí, los zapitos, la mastitis en las mamás cuando está dando el bebé y no le sale la lechita. Exactamente. Qué interesante, o sea que hay muchísimas causas que pueden causar una herida. Y hay muchos tipos de heridas, pues como estamos viendo, no solamente son las que, como contaba el profe, las que están por fuera, que las vemos, sino que también pueden ser internas. Exactamente.
Renata, qué inteligente. Gracias. Qué inteligente. Es que teníamos el buen profesor. Sabiduría, qué bueno. Bueno, profe, ¿y usted, cuánto tiempo más o menos uno cree que se puede cicatrizar o curar una herida? Bueno, eso, si el paciente o la persona no tiene ninguna enfermedad de base, uno espera que sea de 7 a 14 días. Por ejemplo, vos te cortás hoy y en 8 o 10 días, máximo 14, debes tener la herida cerrada. ¿Sí? Pero si es un proceso, por ejemplo, crónico, por ejemplo, una lesión por presión o pacientes que tienen úlcera venosa, pues esa puede demorar en el tiempo. Por ejemplo, los pacientes con úlcera venosa, cuando no tienen ayuda para cerrarla, usted puede tener heridas abiertas hasta con 40 años de duración, año y medio, 25 años, 1 año y 8 meses, porque necesitan una atención especializada. Y entonces cuando no la tiene, se demora en el tiempo. Si es lo mismo una herida quirúrgica, sales de cirugía, tuviste una apendicitis, lo que sea, sales cerrado de cirugía, entonces ahí espera uno que más o menos de 7 a 14 días te vayan y le retiren los puntos y la herida quede cerrada. Si no tiene ningún proceso, por ejemplo, una enfermedad de base, por ejemplo, que no tenga ni una falla cardíaca, no tenga un EPOC, porque si tiene esas patologías o esas enfermedades adicionales, ya sí ese proceso puede demorar más. Por ejemplo, si es un paciente con pie diabético, la diabetes hace, por ejemplo, que la cicatrización en un paciente que no tenga, por ejemplo, diabetes y le hace una lesión en el pie, usted espera que cierre en un mes y medio. Pero si es un paciente que tiene diabetes, puede aumentar hasta 3 o 4 meses por el solo hecho de tener la diabetes. Yo le iba a preguntar eso porque ¿cómo les parece que mi abuelita es diabética? Y entonces a ella siempre le dicen que tiene que cuidarse de que no se vaya a lesionar, que porque se va a demorar. Entonces prácticamente cuando a mi abuelita le dio una herida, ella le tocó cumplir años, pues la herida cumplía años, porque cada año se veía así igual, más chiquita, más grande, pero no cerraba. ¿Cómo les parece? Ya le celebran mi cumpleaños, imagínate. A la herida. Sí, la herida, claro, la herida, 3 años, pero sobre todo que es un montón de tiempo. Por eso quería preguntarle, porque me parecía muy extraño que dure tanto tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los pacientes diabéticos. Sí, sobre todo porque los pacientes diabéticos tienen una característica y es que como tienen pérdida de la sensibilidad, entonces pueden tener algún daño y no sienten y siguen ahí con la lesión ahí abierta y la vienen a sentir mucho rato después y se va haciendo mucho más grande. La cosa es que ahí vienen muchos factores como está, por ejemplo, la automedicación, ¿cierto? Porque somos muy tendientes a utilizar lo que le sirvió a la señora o al señor de no sé quién o el amigo del amigo, entonces se hace más difícil cerrar. Y usted ya se me iba adelantando a la siguiente pregunta, porque yo ya no estoy nada. O sea, ¿cuándo consulta uno? O sea, ¿cuándo consulta porque tengo una herida? O sea, pues, si me corto con un cuchillo así, yo picando el tomate para el desayuno, entonces me corto y ya tengo que consultar, o cuando yo tengo que consultar. Buena pregunta. Si usted está en su casa y se corta, se raspa, lo que sea, solamente habría que consultar, por ejemplo, si es un sangrado muy profuso, un sangrado muy abundante. ¿Cierto? Si sangra mucho, si mucho. sangra mucho. Ahí hay que ir a consultar. Sí. Porque Sí. posiblemente necesite. Exactamente. Y no, yo Mi ayudante. Bueno, si por ejemplo se quemó, por ejemplo, ¿cierto? Y hace una quemadura grande con líquidos calientes, por ejemplo, o aceite, agua. sí, cualquiera de esos, y una quemadura que tiene mucha extensión, ¿cierto? Que esa también debe consultar. Eso en los adultos normales, pero usted puede tener quemaduras pequeñas, por ejemplo, en niños, ¿sí? Que esos, como están en los límites de edad en niños o adultos mayores, que esas quemaduras usted las ve superficiales, pero pueden ser profundas. Entonces es mejor en esos límites de edad consultar, ¿cierto? Eso sí es supremamente importante. Si simplemente, por ejemplo, se cayó y es una raspadura, una abrasión, la gente por lo general, ese tipo de cosas no consulta. Tiene que ser que haya una pérdida de la sustancia muscular o algo así para que la gente vaya a consultar. Eso en las agudas. Y ya en las crónicas, por lo general, siempre que aparecen las crónicas, esas siempre hay que consultar. Siempre, porque hay una enfermedad de base que no lo va a dejar, o un problema de base que no lo va a dejar cicatrizar. Bueno, entonces hemos aprendido varias cosas. Uno, que hay unas heridas que son crónicas y otras agudas. Las agudas son las que yo me hago por accidente, por caída, por un corte. Y yo debo consultar si el sangrado es abundante. O si es una herida abierta muy grande. Y si es una herida, o si es muy grande. Y en el caso de los niños,
O sea, si de pronto hay una quemadura, así sea pequeña, hay que consultar. O en los adultos. Los Bueno, adultos mayores. O sea que la edad, esa es mi otra pregunta, que si era verdad que el proceso de curación o el proceso de las heridas depende de la edad. Sí, sí depende de la edad. Por ejemplo, si tú estás, voy a hablar como en el campo clínico, si es un niño prematuro, hay algunas partes del proceso de cicatrización que no están del todo terminadas. Entonces, si le da, por ejemplo, una lesión por presión, no lo va a asumir tan normal como un niño que no sea prematuro, porque ese proceso está, como su nombre lo dice, inmaduro o incompleto, ¿cierto? Entonces es diferente. Lo mismo que, por ejemplo, los adultos mayores, ¿qué pasa? Que ya han perdido algunas características de ese proceso y se puede demorar mucho más. La piel ha perdido propiedades, por ejemplo. Entonces es normal que se demoren más para cicatrizar. Entonces las edades extremas sí pueden dar algunos problemas para cicatrizar. Yo que tengo como 200 años, ¿cómo ve mi turgencia de la piel? Súper bien, súper bien. Súper bien. Sí. Amiga, por favor. Bueno, súper interesante. Entonces la edad influye muchísimo. La alimentación. La alimentación también influye. De hecho, cuando estás en... Hay un mito común y es que la gente se va a operar y le dicen que coma colágeno, que coma pajarilla, pues estas menudencias de pollo o que coma... Eso funciona, Eso funciona pero para alimentarse. también. Eso funciona, pero para alimentarse. Realmente todas esas cosas que tienen colágeno, la gente tradicionalmente les ha utilizado pre y post, por ejemplo, una cirugía, ¿cierto? ¿Qué sirve? Pues obviamente usted ya va a tener alguna absorción de colágeno en el cuerpo, pero no es que eso sea determinante para cerrar. No solamente eso, pero sí hay, por ejemplo, en el hospital uno sí tiene alimentaciones específicas dependiendo del problema del paciente que sí te van a ayudar a cerrar. Obvio, en la casa, pues el paciente debe ser una alimentación normal, por así decirlo, que va a depender del estrato que tenga el paciente, ¿cierto? Uno tiene muchas alimentaciones ideales en la clínica, pero hay que tener en cuenta eh, la educación del paciente, el estatus socioeconómico del paciente, porque le podemos recomendar, por ejemplo, que coma frutos secos, pero pues el paciente puede que no tenga lo que vale un paquete de frutos secos, ¿cierto? Entonces habrá que mirar si el paciente está en la casa, se va para la casa, cómo hay que hacerle como un pequeño estudio nutricional para mirar qué le podemos dar, para que pueda, porque uno dice, listo, hay que darle, hay otro mito que es cierto que hay que comer mucha proteína, ¿cierto? Pero eso va a depender si el paciente no tiene una falla renal, es decir, por ejemplo, el paciente ya para la casa puede que pueda comer proteína una sola vez a la semana, por ejemplo, la carne, ¿cierto? El pollo. Entonces eso hay que tener en cuenta en el hospital. Uno sí, junto con el equipo multidisciplinario, uno sí la nutricionista le manda la dieta completa, uno organiza todo, pero sí hay que tener muchas condiciones del paciente. Porque yo he escuchado muchas veces que cuando un paciente sale de cirugía o las mamás cuando tuvieron cesárea, entonces les dan una dieta pues de unos 40 días de gallina, ¿no? O les aumentan como el caldo del pollo, que no sé qué, que para poderles ayudar. La proteína realmente es una dieta rica en proteína, que es buena, sí, pero hay que tener en cuenta que el paciente no tenga enfermedad de base. Por ejemplo, si el paciente tiene una insuficiencia renal y le das mucha proteína, antes complicas la insuficiencia renal, por eso tiene que ser con mucho cuidado. Lo que pasa es lo que te decía, que nosotros o nuestros pacientes en la casa, hasta uno mismo, se automedica porque a fulanito, a peranito que tiene una enfermedad similar, le sirvió, y que sea similar no quiere que a mí me vaya a servir. Eso mismo. Pero sí es importante, claro, en la clínica uno trabaja, pues, porque hay una cosa importante y es que cuando el paciente tiene una herida, voy a tratar de explicarlo en términos no muy técnicos, el proceso, el paciente empieza con un proceso de gastar mucho más energía, que en términos clínicos es que empieza muy hipercatabólico, es decir, empieza a gastar mucha energía para tratar de cerrar. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso de tratar de cerrar? Que como no le damos una alimentación adecuada, él empieza a coger energía a cualquier parte del cuerpo, en este caso será el tejido graso y será el músculo. En ese orden de ideas, ese paciente lo que va a tener es una pérdida de masa muscular. O sea que la gente que de pronto está escuchando no es una dieta, hacerse una dieta. No, exactamente. Bueno, y entonces cuando usted habla de los mitos, hay muchas cosas alrededor pues de las heridas y del proceso pues de cicatrización. ¿Cómo le parece que una vez iba pasando, ese día pasaba la basura y mi vecina cogió la bolsa de la basura, había un vidrio y se cortó en la pierna? Sí, se cortó y era muy profunda.
Y vino otra vecina y dijo, yo ya sé que es bueno para eso. Usted me dice si eso es verdad, mentira y qué puede pasar. Y llegó y le echó café. ¿Café? Café. Dijo, buenísimo para el café. Vino otra y llegó y le dijo, ¿sabe qué? Eso es bueno, la tela de araña. ¿La telaraña? La telaraña. De las arañas. No eran del hombre araña, no era de calidad, era de cualquier araña. Y le pusieron ahí. Y vino otra y le echaron café y vino otra y dijo periódico. Y Le envolvió en le periódico. envolvió en periódico. Ese fue el tratamiento de la vecina. Y le cerró. No. No, sí está viva, no está viva todavía. Sobrevivió. Pero pues, o sea, igual, pues, le paró la sangre porque obviamente le pusieron mucho periódico y hicieron pues presión, yo me imagino que sí. Pero le echaron muchísimo café, muchísimo así. Y la herida era grande y profunda, así como, o sea, había que consultar. Había que ir al médico. Ahorita que el profe dice, digo, no, esa señora tenía que irse para y no se fue. No, el café lo que hace es que tiene un poder de coagulación, entonces para el sangrado en su primer momento, ¿cierto? O sea, usted te va a ayudar a parar el sangrado. Y algunas personas lo utilizan cuando la herida está muy fétida, pero no se utiliza sobre la herida. Lo puede colocar, qué sé yo, en una coquita ahí al lado del paciente o debajo de la cama, pero no sobre la herida. Y cuando se utiliza sobre la herida, pues que no se debe hacer porque el café no es estéril ni nada de esas cosas, entonces, como no es estéril, todo lo que usted coloque en la herida que no es estéril va a tratar de infectar la herida. Y no solamente eso, sino que es que si tiene un microorganismo, entra al sistema sanguíneo. Vea, toquito que lo no. Exactamente. O sea, se agrava, se agrava. Si está en su casa, como en el caso de la historia que nos cuenta, que sale demasiada sangre, mientras llegó al hospital se puede sangrar la persona, entonces uno que tiene que hacer ahí en ese momento. Pues ahí lo importante será parar el sangrado y si es muy profuso, hacer un torniquete unos 2 o 3 centímetros encima de la herida, hacer presión en la herida o un torniquete. Sí, y puede ser con un trapo que esté limpio. Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, en ese momento la gente o normalmente uno se utiliza, entre comillas, cualquier cosa porque hay que parar el sangrado. Entonces en ese momento puede que no nos interese mucho la infección, porque si lo vamos a llevar al hospital, en el hospital controlamos la infección, ¿cierto? Lo importante es hacer presión en la herida con un trapo limpio, ¿cierto? Y hacer un torniquete dependiendo qué tan abundante sea la sangre. Si es demasiado abundante, y lavar. Siempre el primer momento lo que debe hacer es lavar esa herida. Acá en Medellín usted la puede lavar directamente, como el agua es potable, la puede lavar directamente con agua de la llave, con agua de la canilla. Si está por fuera, en otra parte donde el agua usted no tenga seguridad de que es potable, pues ahí tendría que mantener agua hervida porque mientras la hierve el paciente se desangra. Pero si no... Y que se enfríe. Okay. Exactamente. Entonces, las partes de las ciudades donde el agua es potable, se puede lavar la herida con agua de la canilla normal. Si no, tendrá que ser con suero o si tiene, qué sé yo, de pronto en la casa algún líquido que le ayude a limpiar, también serviría. ¿Alcohol? No, ni agua oxigenada. Bueno, alcohol no. Isodine, la gente a veces tiene isodine. La gente cree que porque cuando aplicas el isodine el agua oxigenada, la herida empieza a hervir, es que porque tiene un proceso como que empieza a hervir y es que empieza a acabar con el oxígeno de ahí. Entonces creen que va a cicatrizar y antes va a hacer mucho más daño, no se recomienda. Entonces, el alcohol es muy doloroso. Ni agua oxigenada, ni isodine, nada. Agua de la llave. Agua de la llave y si es potable. Exacto. Si no es potable, debemos tener agua hervida en la casa. Sí, o agua de tarrito, después de tarrito normal, de esas que venden, que es agua tratada. Bueno, jabón límpido, que a veces yo he visto, y una vez... No, pero venga, un momentico. Entonces, le paramos la sangre, lo llevamos al hospital. Lo lavamos si puede primero. Eso, lo lavamos todo, lo llevamos al hospital, allá lo revisan, listo, le hacen la sutura súper bien, le pueden mandar antibióticos dependiendo pues del asunto, no sabemos porque cada caso es personal e individual, y lo llevamos otra vez para la casa. Entonces, yo estoy en la casa y en el hospital me dicen, tráigalo dentro de 8 días para quitarle los puntos. Bueno. Durante esos días, ¿yo qué puedo hacer? Ay, la enfermera ni el médico me dijo si lo lavaba, no lo lavaba, si qué le hacía, no. Pero entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Lo puedo lavar con agua y jabón o con jabón o le echo isodine o qué hago? Bueno, eso también hay muchos mitos. Lo que recomiendo es que sea, si no tienen para comprar el suerito salino, que sea como rige con agua de la canilla. Si es respecto al jabón, uno puede lavar al paciente desde que la herida no esté infectada con jabón de pH neutro. En el mercado hay muchos. ¿Sí?
pues no hay marcas comerciales, pero hay muchas opciones de pH neutro. Lo que no se recomienda es que sea el mismo jabón con que se baña el paciente, eso sí no se puede, ¿cierto? Es un jabón de pH neutro, por ejemplo. Los jabones íntimos son de pH neutro. Si usted no tiene sino eso, puede lavar con agua la canilla y con un jabón de pH neutro. Pregunta, ¿el jabón Rey tiene pH neutro? No, el jabón Rey. Es que la gente se echa jabón Rey. Lo que pasa es que el jabón azul o Rey o lagarto, como le quieran decir, que eso dependiendo en Colombia se le llama de muchas maneras, hace deseca la herida. Por sus componentes, lo que hace es, si usted se aplica jabón Rey, cualquier parte del cuerpo que no se lava, esa parte es muy seca. Lo que hace es desecar la herida. Entonces, al desecar la herida, en teoría. Exacto. Pero eso no nos sirve en la herida como tal, porque la herida para hacer el proceso de cicatrización necesita una cantidad mínima de agua. Es como una máquina que necesita agua para poder funcionar. En ese orden de ideas necesitamos una humedad relativa en la herida para que cicatrice. Las maternas, sobre todo las que la hacen cesárea, la utilizan mucho porque les seca muy ligero esos puntos de cesárea, pero idealmente no se debería utilizar. Hay muchos de estos jabones, ya que dicen jabón Rey, se tiene el jabón Dove, el jabón Neco Azul o Neco Blanco, que son de pH neutro, ¿cierto? Y de para todos los jabones íntimos. Que no se recomienda tampoco que usted se lave, por ejemplo, con jabón antibacterial, ¿cierto? En este caso, pues el que todos conocen, el Protex y de ahí para abajo, porque él es antibacterial y sí quita las bacterias, obviamente, pero él no diferencia entre bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, sí. En el cuerpo tenemos una cosa que se llama la flora residente, que esa nos protege contra bacterias de afuera. Y tenemos la flora transitoria, que es la que usted toca aquí, toca el celular, que esas vienen bacterias nuevas, pero la flora residente las protege. Entonces, con un jabón antibacterial cualquiera que sea, la piel queda desprotegida. Como él no tiene filtro para saber cuál es bacteria buena, quita todas. No sabe cuál es buena y cuál es mala. Entonces elimina todas las bacterias. Ay, no, qué interesante. He aprendido demasiado. Mucho. Pregunta, entonces, supongamos que yo me baño con Neco, que es uno de tantos jabones, no le estamos haciendo propaganda de jabón, simplemente es un ejemplo. Entonces, si yo me baño todos los días con ese no me puedo bañar la herida, pero tendré que coger un jabón limpio para poderme lavar la herida y exclusivamente para la herida, para nada más. Exactamente, así es. Bueno, me la lavo. Otra cosa, ¿tapo o no tapo la herida? Bueno, después de que se la lava, tapar o no tapar va a depender del tipo de herida. ¿Listo? Va a depender. Por ejemplo, la gente pregunta mucho, sobre todo en los pacientes que se accidentan en moto, ¿cierto? Que la gente pierde esa continuidad de la piel. ¿Cuándo se tapa o no se tapa? Idealmente, ese tipo de heridas, si el paciente no va a tener, por ejemplo, que hacer diligencias fuera de su casa y demás, debería estar destapada. Si el paciente sabe, por ejemplo, que, qué sé yo, va a hacer una diligencia, tiene que salir de su casa, para evitar un traumatismo se debe tapar, que no le caiga polvo y todas las cosas afuera. ¿Sí me hago entender? Ahí habría que taparla. Las heridas quirúrgicas, por ejemplo, usted salió de cirugía, se hizo una herida por un proceso estético o lo que sea, ese tipo de heridas por lo general hay que destapar, hay que taparlas, y como hay que hacerles aseo diario, se tapan y se destapan, ¿cierto? Entonces eso también es importante. Y si es una herida crónica, úlcera por presión, una úlcera venosa, arterial, siempre están tapadas. ¿Sí? Es que eso es bien importante, ¿sabes por qué? Porque yo he visto gente que no le dijeron cuando salió del hospital que si se podía destapar o tapar, entonces la gente opta por dejarse tapado, y cuando viene a los 8 días, cuando les dicen que vayan para los puntos, entonces eso está... Vea, lo que pasa es que también hay una cosa, y es que hay algunas técnicas dentro del mundo de la heridología, si se puede decir, que se utiliza una cosa que se llama la oclusión de la herida. Y algunas dentro de esa técnica es que hay que dejar la herida tapada por 8 días con el exudado que le salga a la herida, para que la herida, como por decirlo así, se sane en su propio jugo, pues si se puede el título. Exudado es lo que sale de la herida. Ah, ya, como un líquido. Sí, no. Todo eso que bota la herida, hay gente que la deja tapada por 8 días porque es una técnica para curar, pero mucha gente no la utiliza. Nosotros, por lo general, limpiamos de forma diaria, ¿cierto? O cada 2 o 3 días. Lo mismo, ¿cada cuánto se limpia la herida? Eso va a depender también de la herida. Por ejemplo, los pacientes quirúrgicos, la primera destapada después de que sale de cirugía debería ser más o menos a los 2 o 3 días después de que sale de cirugía, no hay mismo. ¿Listo?
Pero hay algunas cirugías que sí hay que destapar a las pocas horas. Por ejemplo, si el paciente tuvo un accidente y le tengo que colocar un injerto de piel, ese sí hay que destapar a las poquitas horas. De ahí para allá, si es quirúrgica, la primera destapada es a las 48, 72 horas. Y ya de ahí para allá el profesional dirá si se hace de diario o no. Entonces, una anotación muy importante para todos nosotros. Cada vez que estemos en la atención en el hospital y nuestro paciente o familiar salga con una herida, es importante que le preguntemos al personal de salud qué tenemos que hacer, si se destapa, si no se destapa, si se lava, si no se lava, si el lavado tiene que ser en el hospital, si se lo puedo hacer en la casa, cómo le hago el lavado. Entonces, preguntar para que ellos nos expliquen y así poder tener un buen cuidado de esa herida, de ese paciente que está a nuestro cargo, porque como nos decía el experto Juan Carlos, pues no todas las heridas se manejan igual. Entonces, aquí le estamos igual compartiendo a todos ustedes para que aprendan, pero sin embargo, sí les damos esa recomendación de que cada vez que tengan un paciente que salga del hospital con una herida, le pregunten al personal de salud cómo van a hacer para cuidar esa herida. ¿Listo? Que no se automedique. Ah, muy bien. Renata, ¿cómo parece que yo he escuchado aquí al profe y habla de infección? Entonces, yo quisiera saber, y yo creo que todos, ¿no? Que nos cuente cómo uno sabe si una herida está infectada. ¿Cómo sé yo? Le pregunta, herida, ¿estás infectada? Y ella contesta, ¿sí o no? Así como, no. Bueno, si es una herida aguda, siempre se ha manejado como 3 signos de infección, que es que usted siente la herida caliente. Una, que usted la ve que está más rojita de lo normal. Dos, rojo. Y la otra es que tiene mucho dolor. ¿Listo? Tres, O que usted la ve, y voy a utilizar el término coloquial, es que está hinchada, pues, o está edematizada. O sea, que entonces, calor, rubor, edema y dolor. ¿Listo? Okay. Eso cuando es aguda, lo que le decía, un proceso quirúrgico, se cae, se raspa, se quema. Ya cuando la herida es crónica, casi siempre esas infecciones que empiezan en la casa las manejamos en clínica. Por eso que ve en la casa qué signo de infección le va a ver. Empieza con un olor fétido o el color de la parte interna de la herida empieza a cambiar, casi siempre a un rojo pálido, ¿sí? O usted ve que la herida empieza a hacer unas heridas pequeñas alrededor que se llaman heridas satélite, también se cuenta como infección. O usted la ve que está muy hinchadita o hematizadita alrededor, ¿sí? Como los bordes de la herida están hinchados, también se considera que hay infección en esa herida. Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Y ahí qué se hace entonces cuando está infectada? Cuando está, bueno. Hay que consultar. Sí, exactamente. Eso siempre, no a la automedicación, porque usted puede ver cosas que para la infección le sirvieron a un paciente, pero puede que a usted no le sirvan y le compliquen la herida. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces debe ser evaluado por un profesional. Si usted ve esas cosas en cualquiera de las dos, debería consultar. ¿Listo? Más en las crónicas, porque en las crónicas, por lo general hay problemas sistémicos que tiene el paciente y le complican el problema sistémico, se lo agravan. Por ejemplo, un paciente diabético. Exactamente. Entonces, toca consultar. Mi abuelita. Por Y ejemplo. la abuelita de Flores, sí, por ejemplo. Sí, y algunos casos, ya que estamos hablando de herida quirúrgica, que ahora, pues ya saben que hay una moda, sobre todo en lo estético y lo cosmético, de hacerse diferentes procedimientos, ese tipo o una cirugía normal, cuando hay infección, eso se considera como complicación quirúrgica y debe volver a hospitalizarse. Debe consultar. Debe consultar. Súper. Hemos hablado de las heridas agudas, crónicas y las quirúrgicas, pues que son de cuando uno va, lo suturan y le cosen y bueno. Pero hablemos un poquito de las heridas, por ejemplo, cuando lo muerde a uno un perro o un animal, que eso es muy común también, puede ser común en la casa si uno tiene mascota o se va al parque a hacer ejercicio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Uno qué debe hacer ahí cuando un perro lo muerde a uno y uno ve que hay un poco de sangrado, que le quedaron los dientes del perro? Bueno, en su primer momento, si el perrito es de la casa, pues, y la mordedura fue profunda, que usted ve que sale sangre, debe consultar y llevar el carnet de vacunas del perrito. ¿Listo? Para mirar el esquema de vacunación del perrito. Pero lava con agua de la canilla normal. Hay algunos protocolos por ahí que te dicen que debe lavar con agua y jabón. ¿Listo? Pero con agua normal, de manera de parar el sangrado y demás, y se va para consultar. consultar. Con el carnet de vacuna del perro. Si es un perrito pues de la calle,
¿cierto? Que usted no, pues nunca más lo volvió a ver, no lo va a volver a ver y pasó y lo mordió. Ese paciente pues igual se debe lavar también de una y ese paciente tiene un tratamiento diferente cuando llega a la institución, pero en todos debe consultar. O sea, hay que consultar sí o sí. Lo que pasa es que somos un poquito, ¿cómo se dice? Nos gusta quedarnos en la casa Sí, porque no. así usted vea cómo es el perrito de la No casa pasa nada. y usted ve que lo mordió profundo y usted siente el dolor un ratico, después no siente nada y como está vacunado, usted no va a consulta, pero hay que recordar que el perrito en la boca tiene millones y millones, tiene el triple de bacterias que tenemos nosotros en la boca. Entonces, Wow. en ese orden de ideas, te puede dar una infección en cualquier momento, ¿cierto? Y si no tiene la última vacuna para la rabia y demás, debe consultar, hay que solamente colocarle el tétanos, en fin, hay que hacer un montón de cosas en la institución que debe consultar. Así sea el perrito esté vacunado. Ok, ok. Ah, bueno, súper interesante. Bueno, Doc, yo tengo aquí unos ingredientes naturales que a veces la gente utiliza pues para las heridas. Ay, yo sé uno. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que la gelatina sin sabor, le echan en la vida que es que para que eso se regenere rápido. ¿Sí, no? Bueno, llamo un tema muy álgido. Hay muchos productos caseros que tienen alguna evidencia, no todos. Por ejemplo, la gelatina sin sabor se utiliza porque es rica en colágeno, ¿sí? Si la herida está a punto de cicatrizar y usted no tiene nada más para cicatrizar, usted puede utilizar la gelatina sin sabor. Ojo, pues lo que acaba de decir, nada más. Nada más. No puede consultar al médico, está por allá. O sea, usted está en tierra perdida y más allá. Pero Allá. solamente hay gelatina Pero sin toda sabor. la gelatina sin sabor la utiliza. De resto, no, si está aquí en Medellín, no vaya a hacer eso. No. Vaya donde el médico. Porque después dicen, ay, no, en internet vi que el doctor, que las flores, que la Renata, y digo, no, clarito. Solamente si no tiene nada más para cicatrizar, está en una parte donde no tiene acceso al servicio de salud, o digamos que pronto es muy pobre y no puede, ahí se puede, pero ¿en qué heridas se colocan? Heridas que están a punto de cicatrizar y que no tienen ni bolsillitos ni son muy profundas. ¿Por qué? Porque la gelatina sin sabor, ustedes saben que es un polvo que con el líquido se cambia de forma, una forma que es muy líquida y más o menos después de 3 o 4 horas de estar en la herida, esa humedad forma un caldo de cultivo, es decir, la herida se va a infectar. Entonces, después de se eso, va a infectar. entonces solamente, es más, cuando la utilice, si usted tiene que estarse cambiando eso cada 3 o 4 horas, lo que pasa es que la gente se la deja de un día para otro, ¿cierto? Pero idealmente no, porque ya da demasiado humedad a la herida y causa una cosa que se llama, es que se empieza a macerar. La maceración, para que tengan una idea, es como cuando usted se mete a la piscina y mucho rato y los dedos se le empiezan a arrugar. Se le arruga. ¿Sí? Es exactamente lo mismo en la herida, que ustedes los bordes se colocan arrugaditos y muy blancos. Eso le da por la maceración. Maceración. Eso es un signo de que eso no le está sirviendo. Oh, pues Entonces, no está sirviendo. No está sirviendo. No Eso está se utiliza. sirviendo. ¿Y qué otros productos tenés ahí? Bueno, yo tengo que es que el ajo. El ajo lo utilizan mucho, sobre todo en los pacientes que tienen lesiones tipo como lo que la gente llama pues los callos, esas protuberancias, porque baja, les ayuda a desinflamar, ¿sí? Y digamos que baja ese tamaño de esas lesiones, pero en teoría lo último lo que hace es quemar por varias sustancias que tiene el ajo, termina quemando la piel. O sea que no es recomendable. No es recomendable. No La gente es lo coloca mucho, sobre todo en los callos, le colocan el ajo, se lo amarran ahí y él sí baja de tamaño, pero termina quemando al paciente. O sea que termina siendo una herida de verdad. Tendría que ser una cosa muy controlada, pues, y ahora hay muchas cosas para exactamente, y para muchas otras cosas, pero realmente, y no tiene evidencia, es una cosa más cultural. Ah, es cultural. Científicamente no se ha comprobado el efecto. O no estudios que yo conozca, el resto es solamente cultural. No, y es que está bien porque entonces, por eso hemos traído al experto, porque la gente tiene mucha creencia. Por ejemplo, hay otra cosa que la cebolla también. La cebolla, al igual que el ajo, Hace lo mismo. Sí, lo que pasa es que como tiene tanta humedad, te va a ayudar, por ejemplo, si el paciente tiene lo que la gente llama la costra, ¿cierto? Y usted necesita quitar esa costra, esa humedad que da la cebolla ayuda a quitar la costra. ¿Sí me hago entender? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la cebolla también tiene una proteína que hace también que nos complique la herida. Entonces, no se debe colocar. Entonces, no. No. Descartado. No, la ensalada. Vamos a hacer una ensalada en el paciente con todo eso. Oye, yo teniendo una herida en el pie y poniéndose cebolla, ya imagínate cómo. Huele a mejor. No, esto. Descartado. La miel de abeja. Miel de abeja. La miel de abeja, nosotros tenemos 2 tipos de mieles. La miel de flores,
y la miel de abeja. Ay, la miel mía. No, mentira. De flores, de flores. No, mentira. La miel de flores y la miel de abeja. Los apósitos que hay en el mercado que se utilizan para cura avanzada son de miel de flores, de una flor que se llama una flor australiana que se llama la flor de manuka. Y esa se le ha hecho, es como una miel, se hace un proceso, termina en miel estéril y ya termina en esos apósitos o la gente como dice parches que se colocan sobre la herida. Ah, pero eso es medicado, Sí. eso. De 2 años o 3 para acá, un poquito más, ya empezaba a salir la miel de abeja de grado médico. ¿Listo? Que es una miel que sigue con el mismo proceso y usted sí lo puede colocar. Ahora, la gente utiliza mucho la miel para las heridas, también cuando no hay nada más, la miel que hay o que usted compra en los almacenes de cadena. Entonces usted va y se compra la miel. Que le venden a uno Con el pollo rojo. Exactamente. Esa miel tiene demasiados químicos. De hecho, si usted hace el ejercicio, compra el tarrito de miel, lo deja en un estante un mes, va a ver que al mes está la miel, el azúcar abajo, ¿sí? Está como... como que se sedimenta. Exacto, se sedimenta, es porque no es miel pura. ¿Se va a entender? De todas maneras, lo mismo que con la gelatina. Si usted no tiene nada más para aplicar, ¿para qué se utiliza la miel? Para tratar las infecciones, ¿sí? Porque es bacteriostática, citostática, es decir, no deja que la infección se siga multiplicando en la herida. Siga creciendo. Exactamente. Entonces, eso te va a ayudar y te va a ayudar también a hacer una cosa que llama la herida, a limpiar el lecho o en términos técnicos a debridar el lecho, ¿cierto? Por una cosa que se llama el desbridamiento osmótico. Como la miel es más pesada que el agua, entonces rompe enlaces y hace que ese tejido que está malito ahí se lo vaya quitando. Si usted no tiene sino esa miel, que no es de grado médico, la miel normal que usted se come con el pollito o la que compra o lo que sea, al igual que la gelatina sin sabor, se debe retirar máximo de 6 a 8 horas y cambiarla. Y obviamente no utilizarla en heridas que tienen un huequito, que están tunelizadas, en esas no, porque causan un daño mucho. En heridas que son como profundas o que tienen un huequito, exacto, que te cabe un dedito. Y hay otra creencia ahí que también la utiliza, la gente lo dice mucho, y es que se le van a subir las hormigas con la miel, ¿cierto? Se le suben las hormigas si es miel de la que usted come, ¿cierto? Ahí tendría pues, y eso que combina con algunas cosas de la herida, no, pues ese tipo de cosas pues no es que van a pasar a diario. Con los apósitos normales eso no va a pasar porque ya está tratada, es una miel específica para las heridas, que usted sí la puede dejar mucho más tiempo, ¿sí me va a entender? Es diferente. Es diferente. Es diferente. Bueno, yo tengo un montón acá, pero voy a preguntar por uno que es muy frecuente, que es la sábila. La sábila. El cristal de sábila. El cristal que le sacan en la Sí, prensa. el aloe vera. Bueno, hay una cosa importante y es, si usted quiere utilizar el cristal de la sábila o el de la penca de sábila, primero tiene que tener en cuenta que el paciente no sea alérgico al látex, porque el cristal es rico en látex. En ese orden de ideas, si usted es alérgico al látex y le colocan el cristal, le va a dar una diarrea muy tremenda y le va a dar una dermatitis alrededor de la lesión y la va a complicar. Esas cosas no las tenemos en cuenta, sino que todos las mujeres para el tratamiento del cabello y muchas otras cosas utilizan la penca directamente. Lo otro es que si usted va a utilizar usted tiene la penca de sábila en su casa, toda la cosa corta pues donde va a sacar el cristal, eso hay que quitarle la cáscara de encima y ese cristal cuando ya está listo, le empieza a soltar un líquido amarillo que es un líquido de defensa de la penca de sábila. Eso hay que dejar que ese líquido se escurra, ¿sí? Y colocarlo en la herida. ¿En qué heridas hay evidencia que se puede colocar? En quemaduras de grado 1 y 2 superficial, ¿sí? El paciente, por ejemplo, que se quemó con el sol, vino de la playa, quemado, se insoló, usted que no usó protector, pues. Se quemó, usted puede colocar ahí, o el paciente que se quemó ya un poquito más profundo con agua caliente, lo que sea, también le va a ayudar. Y es ahí también evidencia en algunos pacientes con pie diabético en los primeros estadios. Pero venga, entonces, tengo la penca. Sí. Le saco la cáscara. La cáscara. Sí. El cristal queda con un líquido amarillo que hay que dejar que se... Tengo que salga el líquido amarillo y ya después... Se lava y se coloca. Se lava, ok. ¿Sabes cómo llaman eso la gente? Desamargar la sábila. Exactamente. Desamargar la sábila. Sí, porque vive muy amargada. Pero ese líquido, si no se tiene cuidado, si no lo limpia bien, cuando lo colocas en la herida, infecta la herida, porque es un líquido de defensa. Claro, es una defensa que tiene la planta para las cosas que están alrededor que le causan daño. Exacto. Pero mire, tan importante
O sea, que es saber. Porque es que yo puedo tener que me digan, ay, eso sí le hizo bueno y no sé qué, porque la gente es de lo que le dice el vecino, la vecina, pero es importante saber si funciona o funciona y hasta qué punto funciona. Entonces, por eso nosotros hoy hemos querido traer como esas cositas, porque a veces uno necesita que alguien le diga, sí sirve, pero de esta manera. Exacto. Ahora, Doc, hablando de eso de las heridas, si la herida está infectada, ¿eso sirve? No sirve. No sirve. No sirve. No sirve porque se infecta, antes le vamos a dar más humedad, que es un medio propicio para que las bacterias sigan viviendo. Y sigan Entonces, creciendo y se sigan proliferando. Exactamente. Y les recordamos cuáles son los signos de infección. Calor, rubor, rubor, edema y olor. y dolor. Entonces, si yo presento esos síntomas, cualquiera de esos, es posiblemente que mi herida esté infectada y no me puedo echar nada, sino que tengo que Consultar. Y hay una cosa importante, y es que si el paciente, por ejemplo, la persona tiene una herida oncológica, esa herida es de tratamiento diferente. ¿Listo? Y los pacientes oncológicos tienen una característica y es que por lo general siempre, dime. Un paciente oncológico es un paciente que tenga un proceso de cáncer. Ya iba a preguntar, ¿a ustedes muy inteligentes? Ya iba a preguntar, ¿qué es un paciente oncológico? Un paciente que tenga un cáncer que le haga que le salga una herida, ¿sí? Una herida tipo tumor, que son heridas grandes, o una herida tipo úlcera, ¿sí? Esos pacientes no se les puede aplicar prácticamente nada de lo que estamos diciendo acá, porque el tratamiento en estos es diferente. Cuando se tiene una herida de ese tipo, normalmente usted en las otras heridas lo que coloca es para que la herida cierre o cicatrice, ¿sí? En estos pacientes no nos interesa que cicatrice porque casi siempre el cuidado va a ser un cuidado que es paliativo, es decir, simplemente vamos a mejorar la calidad de vida, pero esas heridas por lo general no cicatrizan. Cuando usted coloca cualquiera de esas cosas que lo llevan a cicatrizar, muchas veces lo que hace es aumentar el tamaño de la herida. ¿Sí me hago entender? Porque claro, ahí hay células malas y células buenas. Cuando usted pone algo para que crezca, por ejemplo, le coloca penca de sábila, la está estimulando a que crezca. Entonces ahí crecen células buenas y células malas, lo que hace es terminando de que se crezca el tamaño de la herida o del tumor. Esas son diferentes y esas siempre necesitan acompañamiento médico. Muy importante, muy importante que eso lo tengamos en cuenta, porque siempre pensamos pues que sabemos mucho o que la vecina sabe mucho y bueno, las abuelas saben mucho, pero también a veces no saben tanto. Entonces es bueno que aclaremos eso. Entonces, así como para ir finalizando, una cosa rara, chistosa que le haya pasado así, pues lo más raro que alguien manejó una historia, una anécdota pues con las heridas, que dice, no, eso fue tremendo. O sea, se salvó porque Dios existe. No, hay muchas, Como una historia bonita que se vea, eso pasó y lo recuperamos y eso estuvo súper Vea, bien. lo que pasa es que en heridas todavía hay muchas cosas empíricas que todavía sirven. Entonces usted ve pacientes, yo aquí les digo, eso no sirve, eso no tiene evidencia, pero usted ve los pacientes que llegan con los cuidadores que llegan con sus pacientes. Con eso que le estoy diciendo, yo le coloco esto y me da súper bien. Si van a tener esos procesos, sí se ve, por eso es que la gente dice sí sirven, ¿cierto? Pero son cuidadores que son pendientes de que llega la hora y le cambian todo eso y le cambian, ¿sí van a entender? Entonces eso, pues ese tipo de cosas es rara y ahí uno queda como sin poder decir, vea, todo lo que les dije ahí no sirvió, ¿cierto? Porque eso hay de todo. Que haya así raro, pacientes que le llegan a usted, no es que me ha llegado pacientes, vea, por ejemplo, con emplastos de la flor de San Joaquín, que eso ni idea. Pacientes que le llegan a usted con emplastos de piel de babilla, ¿cierto? Que es un... ¿De piel de babilla? Sí, que porque tienes que mucho colágeno, nunca, tampoco lo había visto. Me llegó ahí. Una babilla. Una babilla es como un cocodrilo chiquito. Como un cocodrilo chiquito. Eso es una babilla. Una babilla. ¿Sí? Son bonitas. Son bonitas. Y peligrosas. Y peligrosas porque lo pueden comer eso también. Hay una, no sé si ustedes vieron también, que nos tocó cuando Nairo se cayó de la bicicleta, se empezó a colocar cáscara de huevo, ¿sí? Y la cáscara de huevo, como es rica en colágeno, la pican, ¿sí? La muelen y la Sí, colocan directamente sobre la herida porque tiene mucho colágeno, pero claro, hay que lavarla bien, todas las cosas, pero usted ve casi, lo que yo siempre digo, casi todo lo que hay en la puerta de la nevera termina en la herida. Entonces usted, por ejemplo, se quema y se colocan crema dental o se colocan aceite de cocina y ese tipo de cosas, pues no. O una vez nos llegó un paciente con el pie negro, era un paciente muy blanco y llegó con el pie así súper negro, así como pintado.
y le dijeron que el carbón activado que venden en cualquier farmacia, que es el carbón normal, pero es un carbón como picado, servía para tratar la herida, para que cicatrizara y llegaba con ese pie totalmente negro por ese polvo que se echa. Y realmente el carbón activado sirve para la herida en apósitos que el carbón activado para quitar el olor, no sirve para nada más, ni granula, ni hace nada más, nada. O sea, solamente si hay olor fétido, pero Sí. el resto no sirve ni para cicatrizar ni para nada. Sí, exactamente. Y también otra que me acuerdo, tenemos un paciente en clínica, un paciente de una tribu indígena, con una herida muy grande. Teníamos de todo para cicatrizar, le colocamos de todo, el paciente no cicatrizaba y el paciente pedía que viniera el chamán de la tribu, pues como su médico de la tribu. Era el único que lo hacía cicatrizar. Entonces, bueno, hicimos todo el proceso, el chamán pudo venir. Dentro de la habitación el chamán hizo bailes con ramas, toda la cosa, pues se le permitió. Y ese paciente a los poquitos días empezó a cerrar. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que muchas veces importa las creencias del paciente, ¿cierto? Eso es muy importante. Ellos puede que tengamos lo mejor, pero si el paciente cree que con eso no, eso sí afecta la cicatrización. Entonces, eso, después de eso ya, digamos que se abrió una puerta ahí para que el paciente pueda tener como ese acompañamiento de sus ancestros, no sé si será, o de otro tipo de terapias, exactamente. La recomendación también es que es importante los tipos de terapia o en lo que tú creas, está bien, pero es importante también acompañarlo de la información que tiene nuestra medicina, porque hacer unirlos con exacto, unirlos a los dos, pues va a hacer que el cuidado sea mucho más efectivo. Y usted encuentra estudios muy chistosos en heridas, por ejemplo, pues chistosos y raros, porque hay varios estudios que dicen que cuando el paciente, en pacientes que no se puede cicatrizar, se empezaron a buscar razones por qué no cicatrizaban. Entonces, por ejemplo, hay algunos pacientes que tenían crisis familiares. Eran pacientes esposos donde la esposa literal cogía a cantaleta al esposo que tenía la herida. Y se vio que ese proceso alteraba el sistema límbico del paciente, no cicatrizaba por esa presión psicológica que ejercía continuamente la esposa en ese problema familiar. Entonces, ese entorno familiar también es importante, ¿cierto? Pero en ese yo sí creo, ¿sabe por qué? Porque eso, esas situaciones de estrés y eso, de tristeza, depresión, bajan las defensas. Y al bajar las defensas, pues el proceso va a ser mucho más lento porque entonces el cuerpo necesita, lo que usted decía al principio, necesita como energía, como cosas pues importantes del cuerpo para poder hacer ese proceso de cicatrización. Los pacientes depresivos, psiquiátricos, que están pues en esos procesos así, por lo general tienen problemas para cicatrizar porque la energía, por así decirlo, del cuerpo está tendiente hacia otros procesos que no es la herida. Entonces, en esas depresiones extremas, por ejemplo, usted tiene un paciente diabético deprimido, una depresión severa, es normal que esa herida no avance, pero porque hay una alteración interna del sistema límbico, entonces la energía, por así decirlo, se va para otro lado y la herida queda secundaria, entonces nunca se demora para cicatrizar. Y hemos aprendido muchas cosas, supimos que era una herida, cuáles eran las clases de herida, qué debemos hacer, los tipos de infección, qué no debemos de hacer, que es muy importante consultar, ¿cierto? Y que es muy importante también saber que si eso que nos dijeron, si se puede, no se puede, pero que lo importante es consultar. ¿Cierto? Casos individuales. Súper. Ay, no, súper agradecida, ¿cierto, Renata? Sí, muy agradecida y de agradecerte a ti, Juan. De todas maneras, aquí seguiremos invitando al experto porque el tema de heridas siempre será un tema que nos va a permear a todos en la comunidad y siempre tendremos preguntas para hacer. Y ¿sabe qué, Renata? Es que es súper extenso. O sea, solamente hablamos de como 3 cositas en tipos de heridas, las agudas, las crónicas, las quirúrgicas y la del pelo, pero eso es demasiado extenso. Entonces, no, o sea, que quedamos así como iniciados con el tema. ¿Cómo te sentís? No, súper bien. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, gracias, Juan. Y bueno, invitar a todos los que escuchan esta conferencia, que por redes sociales en las redes de la facultad, pueden también enviarnos como qué temática les gustaría que abordáramos en este espacio. Y sobre heridas, si hay algún tema en específico para después poder invitar otra vez a Juan Carlos. Ay, bueno, y el profe Juanca también tiene un canal, ¿cierto? Donde informa a la gente. Que se llama @doctorheridas. Oigan, pues, encontrar información de heridas agudas, heridas básicas, heridas crónicas,
de heridas quirúrgicas, de heridas oncológicas, va a encontrar de todo ahí, de los últimos, tanto cuidados básicos como los últimos avances, lo va a encontrar ahí. Es un canal muy amigable para todo el que quiera saber de heridas. Ay, súper bueno. Doctor Heridas. En YouTube. En Instagram. En Instagram. Sí, en YouTube no tiene. solamente listo. Instagram. Solamente Instagram. Súper bien. Por ahí vi una cosa que es tuya, ¿cierto? Sí, el libro. Sí. Queríamos felicitar también, porque hace poco estuvo de lanzamiento el libro Sí. en un evento. Ajá. Sí, Es el segundo libro que tenemos de heridas. El primero se llama Cuidado al paciente con heridas y este es Tratamiento avanzado del paciente con heridas crónicas. Nuestro último libro salió orgullosamente de enfermería, salió hace más o menos unos 15 o 20 días, ya lo tienen disponible ahí, es por la editorial de la CIP. Entonces ahí van a encontrar todo lo último que hay en tratamiento avanzado de heridas. Eso es para la gente pues que tiene que quiere profundizar más en que el quiera tema. profundizar. Okay. Y va a encontrar de todo ahí, son más de 22 expertos, no solamente latinoamericanos, sino también mundiales, donde hay mucha información y que hay muchas técnicas básicas que usted puede hacer que le pueda ayudar a sus pacientes. Listo. Ay, súper bien. Felicitaciones. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. Nos vamos a despedir. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias, Juan Carlos, por haber asistido acá. Nos vemos al café. Listo. Dianita, gracias. A ustedes muchas gracias, al profesor Heridas, Juan Carlos Restrepo, a Renata y a Flores Nightingale. Muchas gracias por parte de la Administración de la Facultad de Enfermería por compartir con nosotros este espacio. Los felicitamos por su trabajo profesional, investigativo, académico y dirigido en esta ocasión pues a la comunidad. Y los esperamos el próximo año con una nueva conversación para los temas de comunidad. A todos ustedes un feliz día. Recuerden que la grabación de esta RAE quedará en el canal de YouTube de la Facultad de Enfermería. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao, chao. Gracias.